Hola a todos, mi nombre es Michael Giovanni Rodríguez Reina, yo soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Eh, este es un trabajo correspondiente al curso de Antropología Cultural, pertenezco al grupo 10.0007-81. En esta temática vamos a hablar un poco de lo que es la cultura en el marco de la antropología y sus enfoques teóricos. Vamos a definir como tal qué es cultura en el ámbito de la antropología. La cultura dentro del ámbito de la antropología la podemos definir como los diferentes comportamientos de un grupo social, de un grupo humano. Tenemos que en la antropología se distinguen dos grandes grupos o dos grupos importantes, que son el materialista y el mentalista. El materialista como tal eh, ve la cultura como un todo, generalizado pues, en el cual pues podemos incluir el conocimiento, la ciencia, el arte, la moral, los derechos. Y el grupo mentalista ve la cultura como una abstracción, como una serie de normas y reglas que se dan para poder definir el comportamiento de un grupo. La cultura como concepto central para la antropología. Bueno, ¿por qué la cultura es tomada como un concepto central para la antropología? Eso se debe a que la cultura como tal es como la raíz principal de la antropología. Eh, la antropología como tal lo que hace, o lo que hace pues esa ciencia es estudiar el ser humano, y dentro de ese estudio lo que estudia es pues las características culturales. Eh, Además de esto, la cultura pues ha venido de generación en generación, y desde mucho tiempo atrás ha permitido que los primeros antropólogos decidieran estudiar al ser humano, pues evidenciando sus cambios culturales y sociales que han presentado hasta formar una estructura compleja como su propia sociedad. ¿Cómo se ha transformado el concepto de cultura según los enfoques de la antropología? Bueno, eh, en esta parte, digamos que el concepto de cultura pasó por tres fases sucesivas. Estas fases pues se caracterizaron pues por sus costumbres, modelos y por significados. En la primera fase fue la fase que la llamaron concreta, donde se define la cultura como un conjunto de costumbres, es decir, de los formas o los modos de vida que caracterizaban o identificaban a un grupo social. Luego de esto pues pasó a la fase abstracta. Eh, pues la llamaron así porque fue donde la palabra como tal cultura tuvo un proceso pues o inicia un proceso pues de abstracción en términos de modelos, pautas, parámetros o esquemas de comportamiento, en vez de lo que ya se veía antes, que eran los hábitos sociales. Y luego de esto pues pasa finalmente a la fase simbólica, donde la cultura es vista como un texto escrito por los nativos, eh, donde pues aún en la actualidad se ven la dimensión simbólica en todas partes. Se puede ver en discursos, en mitos, en ritos, incorporada en artefactos, entre otras. Diferencia entre cultura y sociedad. Bueno, ya habíamos hablado ahorita un poco de lo que es la cultura. Eh, la cultura como tal es entendida como el modo de vida de un grupo social. También es conocida por algunos antropólogos como todo lo que el hombre puede crear, todo lo que el hombre crea, ¿sí? Lo que el humano como tal crea.
Y la sociedad como tal eh, es un agregado de individuos o un grupo de individuos que están unidos por una serie de principios comunes, que actúan entre sí para conseguir metas o para protegerse. Entre esto podemos hablar ya como tal de los animales. Los animales a veces forman sus grupos para poder cazar, forman sus grupos para poder protegerse, forman sus grupos para como estrategias de convivencia, entre otros. Bueno, finalmente vamos a dar una pequeña definición sobre lo que es enculturación, relativismo cultural y etnocentrismo. La enculturación, pues como tal, es el proceso de aprendizaje del individuo con el fin de conseguir pues una adaptación en la vida social. Pues se decía que la enculturación es fundamental en los primeros años, ya que ahí es cuando el individuo aprende comportamientos básicos, como lo es comer y como lo es hablar. Relativismo cultural. El relativismo cultural pues hace referencia como tal ya a lo que identifica como tal una cultura o cada grupo pues social. Ya que pues cada cultura es diferente, cada cultura pues busca ser diferente de las otras culturas, ¿no? A tener sus rasgos pues importantes que las diferencian de las demás. Y el etnocentrismo, el etnocentrismo es pues digamos como tal, es es la forma en la cual por lo menos un grupo o un individuo presume pues de su propia cultura, ¿sí? Y digamos que hacen un juzgamiento de las otras culturas, pero pues de una forma poco crítica. Pero como tal, lo que hace como tal el etnocentrismo es pues presumir como tal de su cultura y pues digamos de cierta forma criticar las otras. Bueno, muchas gracias, espero les haya gustado mi presentación.